Formación cívica y ética. Primer grado. Bloque 3. 17. Preparándonos para una sociedad democrática. El significado de ser ciudadano. Se es ciudadano porque vives en una sociedad, tienes derechos y obligaciones y participas de manera civil para hacer valer esos derechos. La ciudadanía también representa la forma en la que vivimos, en la que nos comportamos en la sociedad, el respeto que tenemos hacia los demás, la posibilidad de comunicarnos y llegar a acuerdos en la familia, con los amigos y compañeros, el aprecio y reconocimiento a la cultura. En México, vivimos bajo un régimen democrático y la ciudadanía es una forma de vida. Pero no siempre ha sido así. Antes, la mayoría de las personas eran súbditos. Veamos. Los súbditos pertenecen a un tipo de gobierno monárquico. Los soberanos detentaban el poder y ellos eran responsables de sus propias acciones ante Dios, no ante el pueblo. Los súbditos tenían la obligación de obedecer a su gobernante y no contaban con derechos de participación. Con el paso del tiempo, surgen descontentos por el poder absoluto de los reyes y se sostiene que cuando el soberano viola la ley natural, que considera que las personas tienen derechos inherentes al ser humano, surgen en los súbditos el derecho de resistencia, es decir, de desobediencia ante los abusos del soberano. Entonces, la ley natural, que al principio tenía por destinatario solo a los soberanos, después se dirige también a los súbditos, a los que se les atribuyen derechos. Con la Revolución Francesa, se consolida la idea de que la población no es súbdita de los gobernantes, que los gobernantes están para servir a la población. Ahí surgen las primeras formas de democracia. La democracia ha pasado por diferentes modelos como la democracia directa, en donde todos los hombres libres decidían colectivamente las leyes que debían seguirse. Actualmente en México, la democracia es representativa, y a través del voto se otorga el poder de las decisiones de cada persona a diversas figuras como los legisladores o gobernantes. El principio de la democracia son los derechos humanos de las personas, que son garantizados por el Estado de Derecho y tiene a la democracia como forma de gobierno. La ciudadanía no se da solo por vivir en un país democrático y haber cumplido la mayoría de edad que estipula la Constitución, sino por el reconocimiento al ciudadano como sujeto de derechos en la participación política. El ejercicio de la ciudadanía, desde su práctica diaria, se basa en 5 dimensiones y no se puede reconocer una sin la otra. Estas dimensiones son parte de las constituciones y de los pactos internacionales de derechos humanos. La primera es la dimensión civil de la ciudadanía, que se centra en la persona como individuo autónomo y donde el Estado debe respetar la libertad del ciudadano. Tiene 2 ejes, la igualdad y la libertad. La igualdad de derechos de todas las personas. Y la libertad, que implica hacer lo que no está prohibido por las leyes y que no daña a los demás, como la libertad de pensamiento, de religión y de reunión. Los derechos y obligaciones a la vida, a la propiedad, a la realización de contratos y a tener juicios justos son parte de la dimensión civil. La segunda es la dimensión política de la ciudadanía, que consiste en los derechos y en las responsabilidades de asociación y de participación en el ejercicio del poder político, como formar parte de los poderes ejecutivo y legislativo o ser elector. Los derechos que garantizan la ciudadanía política en México, además del voto, son el derecho a la información, a la propuesta ciudadana, a la vigilancia al gobierno, al juicio político a los gobernantes, a la manifestación, entre otros. La tercera es la dimensión social de la ciudadanía, que atiende los derechos y los deberes vinculados a la justicia social y a garantizar un nivel digno de vida en cuanto a vivienda, salud y educación. La ciudadanía social debe posibilitar al individuo las condiciones materiales de vida suficientes para que pueda ejercer realmente sus derechos. El Estado es el responsable de garantizar los servicios públicos, que estos lleguen a toda la población y evitar graves desigualdades sociales. La cuarta es la dimensión económica de la ciudadanía, que visualiza la economía como la producción de bienes necesarios para la subsistencia digna de la comunidad.
Los derechos de los trabajadores y de los empresarios deben ir en función del trabajo digno y socialmente responsable. Y la quinta es la dimensión cultural de la ciudadanía, que considera el derecho al acceso a los bienes culturales como la arquitectura, escultura, pintura, las tradiciones orales, las creaciones literarias y la música. También considera el derecho a la diferencia y el respeto a ella, como son los grupos minoritarios indígenas, inmigrantes internacionales y quienes tienen distintas preferencias sexuales. Muchas veces no se cumplen las dimensiones de la ciudadanía y eso impacta a las otras. Entonces, si una persona no recibe servicios de salud, su dimensión social está en riesgo, su derecho a la vida y no podrá tampoco ejercer su derecho al trabajo, ni participar, ni tener acceso a la cultura que corresponden a las dimensiones civil, económica, política y cultural, por ejemplo. ¿Y tú? ¿De qué manera participas con tu familia y en tu escuela en las acciones ciudadanas?